El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su inoportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy el Evangelio nos abre una perspectiva al respecto de nuestros pedidos. Nos abre una perspectiva al respecto de lo que somos y nos enseña ahora a pedir. Si nosotros absolutamente todo lo vamos a ver con ojos humanos, vamos a pensar que uno de los discípulos realmente se le pasó por la cabeza preguntar: Señor, o se le pasó por la cabeza pedir: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a rezar. Pero no, fue el propio nuestro Señor que cuando creó a aquel discípulo, mucho antes de la creación del mundo, pensó en ese discípulo para que ese discípulo hiciera esa pregunta. Y nuestro Señor utilizó la pregunta de él para decir algo que él ya hace mucho quería enseñar. Por eso era que Santa Teresita del Niño Jesús, decía: todo es por la gracia de Dios. Sí, yo peco y me arrepiento. El arrepentimiento es una gracia de Dios. Si yo, después de arrepentido, cumplo mi penitencia y propongo no volver a pecar, fue por una gracia de Dios. Si pasa mucho tiempo sin cometer ningún pecado, es una gracia de Dios. Si el demonio me llega a tentar con que yo ya soy santo, solo porque hace mucho no peco, y yo rechazo ese pensamiento, y con humildad pienso que es Dios que me sustenta, es una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, omnipresente, y Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo creó por encima de los ángeles, inclusive por encima de los ángeles, las gracias que Él manda para nuestra alma. ¿Qué es la gracia? La gracia es una participación de la propia vida de Dios en nuestra alma. Por eso fue que a nosotros Dios nos creó un alma. ¿Por qué? Porque esa alma es pasible de recibir una gracia. Entonces, una de esas gracias que Dios nos da, ¿cuál es? Es cuando nosotros sentimos en el corazón: pida por tal cosa, pida tal otra, pídale a Dios tal cosa. Y es el propio Dios el que está queriendo que nosotros le pidamos. Y Él es el mismo que inspira que nosotros le pidamos. Entonces, muchas veces nos viene un buen pensamiento, algo que tenemos que pedir. ¿Y por qué me vino esto? Porque Dios está queriendo
que yo pida por aquello. Dios está queriendo darme aquello. Más día, menos día, Dios me dará aquello bueno. Ese es el pequeño detalle. Aquello bueno de lo que yo pido. ¿Por qué? Pareciera todo contradictorio a la primera lectura. La primera lectura es cuando Abraham está insistiéndole a Dios que no destruya Sodoma y Gomorra por los pecados en que ella se encontraba. Entonces comienza a insistir y comienza a bajar el número de justos de 50 para 40 y resultado que no había ni 5 y Dios destruye la ciudad. Bueno, algunos de ustedes dirían, pero bueno, entonces Dios no cumplió. Sí, Dios cumplió. ¿Cómo? Dios sacó los justos de la ciudad y no fueron destruidos. Y lo que Abraham quería era eso, que los justos no fueran destruidos. Lejos de ti, que el justo muera con el injusto. Entonces, Dios retira a los que son justos y mueren los pecadores. ¿Qué pecadores? Pecadores empedernidos en su pecado. ¿Y la oración de Abraham de qué sirvió? Valió para comprobar la justicia de Dios y para comprobar la misericordia con aquellos que eran justos. Entonces, ¿la oración de Abraham fue atendida? Sí. Solo que no como él pensaba. ¿Cuántos santos en la historia tuvieron deseo de hacer algo en vida y solo se cumplió después de la muerte? ¿Cuántos de nosotros tenemos un deseo, tenemos un anhelo, sabemos que tenemos un camino y las dificultades se presentan en el camino? Y para que yo no me olvide de que Dios es mi Padre, para que yo no me olvide de que tengo a Nuestra Señora, para que yo no me olvide de ellos, Dios comienza a retirarme aquello que yo quise. Si yo realmente quiero aquello que yo quise y que me conviene, yo voy a pedir. Curioso porque en cierta edad los niños se vuelven insistentes, pero insistentes con ganas. Entonces, mamá, quiero un helado. No, mamá, quiero un helado. No, mamá, quiero... Y comienza, ¿no? Entonces pasan por la iglesia, mamá, quiero un helado. No. Pasan por el colegio, mamá, quiero un helado. No, mamá. Hay niños riéndose, hay mamás también que se están riendo. Puede ser. Eso nunca pasa. Aquí en El Salvador no pasa, ¿verdad? Pero, ¿y eso por qué? Llega el momento en que, por una o por otra, la mamá acaba dándole el helado. Muchas veces Dios nos hace eso. Nos comienza a alejar de aquello que parecía que era mi camino. O peor, muchas veces yo por infidelidad, o por algún pecado, o por algún miedo, yo comienzo a alejarme de aquello que yo sabía que era lo correcto para mí. Y dejo de pedir a Dios aquello que yo sabía que tenía que pedir. Entonces el Evangelio de hoy nos llama a pedir. ¿Pedir cómo? Miren, hay una cosa que entre nosotros, como seres humanos, siempre se va a aplicar, que es la formalidad. Siempre, absolutamente siempre. Un sacerdote de los heraldos, entre ustedes, entre nosotros, siempre va a haber una cierta formalidad. Va a haber un ¿qué? Padre, ¿usted podría, por favor, confesarme? Sí, claro, con todo gusto. Siempre. Va a haber respeto. Uno de nosotros va a necesitar algo de alguno de ustedes. Mire, ¿usted podría, por favor, ayudarme con tal cosa? Sí, va a haber respeto y va a haber siempre formalidad. Delante de Dios tenemos que romper el esquema de la formalidad y tenemos que ser aquellos hijos, por así decirlo, si lo queremos llamar así, aquellos hijos pesados, insistentes, que absolutamente nunca paran de pedir. Aquellos hijos que están siempre queriendo, ojo, lo que conviene. Si lo que más nos conviene no viene, hay que pedir más.
Y en cuanto más lejos parezca, más hay que pedir. Si yo comienzo a pedir lo que no me conviene, es evidente que Dios no lo va a dar. ¿Por qué? Decía Santo Tomás, que Dios absolutamente siempre premia a las personas. Los que piden su premio en la tierra, se lo dan en la tierra, pero lamentablemente no está reservado para ellos el cielo. Por eso la gente va atrás del pecado como si fuera la mayor novedad, o como si fuera algo que nunca existió, o como algo así, como lo más sensacional. Inclusive a los que son pecadores empedernidos, Dios les dio un premio. ¿Dónde? Gozar en esta tierra de un placer. ¿De cuánto? 1 minuto, 2, 3, 5, 20 minutos. Y por eso cambiaron toda la eternidad. Inclusive esos, Dios les dio un premio. Y a nosotros nos dice que el premio va a ser para después. Pero ese premio es solo para los que piden e insisten muchísimo. Y nuestro Señor coloca en el Evangelio de hoy una parábola de cómo tenemos que pedirle a Él. ¿Cuál es esa parábola? Tenemos que adaptarnos un poquito o entender cuáles eran las costumbres de aquella época. ¿Qué costumbres había en la época de nuestro Señor? Un hombre que toca la puerta. Para empezar dice un hombre que toca la puerta. No dice un hombre que le manda un WhatsApp al otro y no dice un hombre que le toca el timbre. No, es un hombre que toca la puerta. Y él dice, no, mis hijos están dormidos. Para los días de hoy, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué nuestro Señor utiliza esta parábola y todos entendieron? Porque en aquella época las familias eran muy numerosas y las casas las hacían muy pequeñas. Entonces, las personas transformaban la sala principal de su casa en dormitorio. Entonces los sillones o divanes o alfombras que servían durante el día para coser o para no sé qué, guardaban los objetos, le daban vuelta a la alfombra, al sillón o a lo que fuera, y ahí mismo, fulanito, 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 fulanita, 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 y el papá y la mamá. Se acabó. Esa era la costumbre en aquella época. Después, no había luz eléctrica. Las personas más o menos a las 6 de la tarde ya habían terminado de hacer todo, porque no habiendo luz eléctrica no había más cómo trabajar. Entonces a las 6, 6:30 de la tarde ya todo el mundo estaba en su casa, solo faltaba apagar tal vez una última lamparita, que era la que el papá tenía en las manos para la hora de pisar, no quebrar una costilla a un hijo. Eran las costumbres de aquella época. Apagada la última lamparita, se acabó. ¿Y por qué nuestro Señor habla de un hombre que llega a medianoche? ¿Dónde andaba ese hombre? ¿Por qué llega a esa hora? ¿Dónde andaba? ¿Será que andaba? ¿No? Que justo el vuelo de la American Airlines se atrasó. No, estamos hablando de personas que en invierno viajaban de día para que el sol los calentara un poco. Pero nuestro Señor está hablando aquí probablemente de una noche de verano donde el sol no calentaba, derretía a las personas. Entonces, ¿el mejor método cuál era? Viajar de noche, tranquilo, donde la persona necesitara menos agua para viajar, donde la persona no se muriera de calor, donde no se desmayara. Y aquí llega un hombre, ¿a dónde? A medianoche. ¿A pedir qué? Un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque llegó a la casa del otro y el otro no tenía absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace este? Va, toca la puerta. Fulano, regálame 3 panes. Y el otro ni siquiera le abre la puerta. Literalmente le cerró la puerta en la cara. No, mis hijos están dormidos, ya no hay luces encendidas, fuera de aquí. Y el otro continúa insistiendo, y continúa, y continúa. Y ahí nuestro Señor dice, sí es un hombre, por más que sea injusto, Él no va a estar pensando en la justicia que Él va a hacer. Por más que sea un injusto que no piensa en que si eso gana o no méritos para la vida eterna, lo va a terminar dando. ¿Por qué? Porque fue inoportuno. Porque el momento fue más inoportuno. Y así nosotros tenemos que ser con Dios. Nuestro Señor lo dice aquí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre.
Y ahí nuestro Señor pone otros dos ejemplos para ya dejar completamente amarradas a las personas, para ya dejar claro cómo es una cosa al alcance de todos, cómo es algo que todos comprenden. Dice: ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente? La metáfora es perfecta. Usted va y le pide al hijo comida y le da una serpiente viva. Vosotros que dais a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más las dará vuestro Padre Celestial? ¿A quién? A los que se las piden. Si nosotros no pedimos, Dios se queda a la espera como: y no me pidió. ¿Cuántas cosas no pedimos? ¿Cuántas pedimos que no son útiles? Por eso fue que Nuestra Señora, en 1800, ya me olvidé, se le aparece a Santa Catalina Labouré y se le aparece con unos rayos luminosos en sus manos, en la medida milagrosa, y con unos rayos que estaban apagados. Y Santa Catalina Labouré le pregunta: ¿qué significan los rayos apagados? Son las gracias que las personas nunca me piden. ¿Qué es lo que nunca pedimos? Prestemos atención, cada uno puede hacer un examen de conciencia de lo que no pide. Unas cuantas pistas, sí. ¿Cuántas veces le pedí a Dios sabiduría, entendimiento y piedad en mi oración para llegar a la santidad? Nunca. ¿Qué es lo que pido? Cuenta una historia bien bonita de un paracaidista llamado André Sirengel. Este paracaidista estaba en las fuerzas élite del Special Air Service en Inglaterra. Y en la Segunda Guerra Mundial, un avión alemán, después de una operación, le dio un balazo en el hombro y él se murió, le atravesó el corazón. Y encontraron una oración. Esta oración es lindísima, porque dice: Dios mío, vengo a pedirte lo que nadie te pide. Él era soldado. Él dice: Dios mío, dame dificultades, dame problemas, dame la honra de ir a la batalla, dame la fe, dame la fuerza de pedirte, porque no siempre te lo voy a pedir. ¿Por qué? Porque estás harto de que todos te pidan salud. Debes estar cansado de que todos te pidan bienestar. Debes estar cansado de que todos te pidan riquezas. A mí no me des nada de lo que todos piden. Dame de lo que te sobra, dame de lo que más quieres dar para esta vida. Y lo que más quiere darnos Dios en esta vida son dificultades. Y como no las pedimos, Dios generosamente nos las manda. ¿Sabían o no? Qué bueno. Dios nos las da. Y nos las da muchas veces, mucho más de lo que yo pensaba que eran para mí. ¿Por qué? Porque me está diciendo: pida. ¿Pida qué? ¿Que acaben las dificultades? No. Pida sabiduría y fuerza para enfrentar sus dificultades. Pida sabiduría y fuerza para cumplir con su vocación, que fue la que Dios le dio. No, padre, pero vocación es solo para sacerdote. No, todos estamos llamados a una vocación a ser santos. Absolutamente todos, no escapa nadie. Fue bautizado, tiene uso de razón, ya está llamado a esa vocación. Y es de las cosas que no pedimos. ¿Pedimos huevos? No, pedimos serpiente. ¿Pedimos pan? No, pedimos piedra. Pedimos lo que no nos conviene. Entonces vamos a pedir a María Santísima que ella abra nuestro corazón, que ella abra nuestro entendimiento, que ella nos conceda la fuerza para, sabiendo que Dios no quiere esto de mí, bueno, resignarme e ir por el camino que Dios quiere de mí. Padre, pero es que duele, ¿sí? Duele. Que lo diga nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el pedido de Él? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo hizo nuestro Señor para comprobar que muchas veces decir no se haga mi voluntad sino la tuya es mucho más duro que ir a una batalla y recibir un tiro en el corazón. ¿Por qué? Porque el que recibió un tiro en el corazón, imaginemos que está en el cielo, se acabó,
Listo. Pero quien todos los días, en vez de recibir un tiro en el corazón, recibe un alfiler en la piel, duele, todos los días. Es el martirio al que Dios nos llama, el martirio que estamos dispuestos, que tenemos que estar dispuestos a ir con nuestro Señor. Y por más que duela, pidamos a Nuestra Señora la fuerza, el entendimiento y sobre todo la sabiduría, para que nunca en nuestros pedidos o en nuestros deseos tengamos algo que esté fuera de la voluntad de Dios, que a veces se presenta tan clara, que esté fuera de la voluntad de Dios para nosotros o para alguien de nuestra familia. Y es lo que vamos a pedir en la Santa Misa de hoy. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.